Hoy vamos a continuar trabajando con nuestro módulo de media tensión en lo que tiene que ver con los soportes. Como ya estamos trabajando en la clase anterior, pues tenemos diferentes tipos de acometidas. Entonces, la norma nos especifica que hay unos tipos de acometidas, norma NTC 2050. Tenemos acometidas eléctricas que están establecidas. Uno, acometidas aéreas. Dos, acometidas subterráneas. Y tres, acometidas especiales o temporales. Entonces, cuando hablamos de acometidas eléctricas aéreas, nos estamos refiriendo a las acometidas que se derivan de esta forma. Ahorita vamos a identificar qué exige la norma. ¿Sí? Voy a hacer aquí una casadita como mal dibujada. ¿Listo? Este sería el primer caso, acometidas aéreas. Las acometidas aéreas, cuando se usan, generalmente lo que primero, las acometidas que más se prefieren hacer para instalaciones eléctricas, desde el punto de vista del operador de red, siempre va a preferir hacer una acometida aérea. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y porque eso le permite aprovechar la infraestructura que ya tiene. Pues siempre vamos a tener aquí como mínimo una caja de conexión que es donde se puede derivar. Y en un caso dado, pues si no tenemos caja de conexión, hay que hacer la derivación directamente en el poste, ¿no? En el poste no, en la línea de media tensión. O de baja tensión, si es un secundario, si es un primario. Pero pues cuando estamos haciendo ese tipo de conexión, pues la sacamos de la caja de conexiones de baja tensión. Especifiquemos acá para que quede claro. En baja tensión. O lo derivamos directamente de nuestro cableado de baja tensión, si esto es baja tensión. ¿Listo? Unimos la caja de conexiones, recordemos las partes de la acometida eléctrica. La caja de conexión o el punto de conexión, el conductor eléctrico tipo antifraude, normalmente, el capacete, es importante, los tensores, la bajada,
¿sí? El tubo de la bajada y el medidor eléctrico. Obviamente ahí ya entramos a la conexión interna al tablero y la puesta a tierra, no se nos puede olvidar. Esto es lo que se llama una conexión eléctrica o una derivación de una conexión aérea. La otro tipo de acometidas son las subterráneas. Estas acometidas subterráneas, pues son aquellas que se derivan, pues aquí debería estar el transformador, ¿sí? Derivamos del transformador y llegamos, como su nombre lo indica, por la parte inferior de la instalación hasta llegar a nuestro equipo de medición. Entonces, esto puede ser de dos tipos, ¿no? Con el transformador acá, ¿sí? Con el transformador en el poste, si la carga amerita o la capacidad de la carga instalada del transformador da para esta instalación, o incluso puede ser con el transformador interno, o sea, con subestaciones eléctricas internas. Porque podemos derivar directamente en media tensión, bajar y el transformador tenerlo aquí y el equipo de medida adentro. Y las acometidas especiales o las temporales son aquellas acometidas eléctricas que se instalan pues, como su nombre lo dice, de forma temporal en las construcciones o en las obras eléctricas cuando se está construyendo un edificio o una edificación nueva, ¿sí? O una casa incluso. A veces es necesario una casa o una bodega, a veces es necesario tener una conexión temporal para que se pueda hacer esa instalación. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Pues la aérea es esta. Miren que viene totalmente el transformador, viene todo aéreo y tiene unos requisitos especiales, que ahorita los vamos a revisar. Y las subterráneas pues tienen esta configuración porque va precisamente, se deriva, va subterránea, para eso hay que emplear las cajas de paso, ¿sí? Entonces aquí pues habrá necesidad de hacer una caja y acá habrá necesidad muy seguramente de hacer otra caja para recibir la instalación, ¿no? Y este sería el paso
al nivel o la calle que vamos a tener. Entonces, eso para de pronto hacer la introducción a lo que son ya tipos de acometidas eléctricas. ¿Listo? Para ir aclarando cuáles son los tipos de acometidas que establece la NTC 2050. Siempre estamos hablando de normas para acostumbrarnos y no tener ningún inconveniente. ¿Listo? Todo de acuerdo a norma. Entonces tenemos ese tipo de acometidas. Si ustedes miran, el objetivo de nuestro curso es centrarnos en las aéreas, para mirar todo lo que son soportes, pero también es, centrarnos en estas que son las aéreas, para mirar todo el tema de soportes, cómo se trabaja en media tensión, pero también es importante hacer una revisión de estas porque nos queda el conocimiento como fragmentado y no conocemos todo lo que deberíamos hacer. Porque no siempre vamos a trabajar en estas, ¿sí? Pues personalmente he trabajado mucho más en estas que en estas, pues por el tema de la potencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Las dos aquí generalmente las hacemos con cables mucho más esbeltos, generalmente instalaciones eléctricas que requieran un calibre mayor al número 8 o número 6, dependiendo del operador de red, se recomienda que sean subterráneas. ¿Por qué? Por el peso del cable. Pues aquí este peso no me permite poner un cable demasiado grueso, porque se va a dañar. O se va a dañar el soporte que tengo acá, o el tensor, o se va a dañar este. Entonces demasiado peso no se permite. Recuerden que las instalaciones pues deben estar en cable número 8, y pues la recomendación es no hacerla tampoco muy pesada. Dependiendo de lo que nos especifique el operador de red, ubicamos nuestras instalaciones eléctricas. Y aquí sí no tenemos problema con el peso porque bajamos con nuestra acometida, derivamos, la pasamos por las cajas, y el único problema es hacer el tema de la reparación en la vía, cuando hay que hacer daños en la vía. Entonces esto también requiere unos permisos especiales que se deben tramitar con el tema de alcaldías y todos esos permisos que hay que sacar. Pero pues de eso se encarga la empresa contratista. Si ustedes como electricistas van a hacer una instalación, pues muy seguramente van a estar centrados acá. ¿Sí? ¿Por qué? Por el nivel de carga. Recuerden que podemos hacer instalaciones eléctricas entre 7 y 15 kVA como máximo, y ya si se supera de ahí, pues ya tiene que ser un ingeniero electricista el que haga el diseño y el que realice el proyecto. Entonces, para tener en cuenta esas definiciones ahí. Bueno, como estamos viendo el tema de puestas a tierra y no lo terminamos de ver, o para mejor dejarlo más claro, pues vamos a trabajar acerca de una nueva propuesta que salió en el año 2013, que es algo que se llama el efecto Carson. Son sistemas de puesta a tierra tipo Carson, y pues cuál es el efecto que tienen en la reducción de la impedancia. Entonces es importante, y pues miren que este es un documento de Nelco Densa, tener en cuenta pues cuáles son los objetivos de la puesta a tierra, cuáles son los objetivos que plantea un sistema de puesta a tierra,
Recuerden que las funciones de la puesta a tierra son proteger la vida de los seres humanos y la vida animal incluso de posibles descargas eléctricas. Otro es servir como un conductor de referencia para el sistema eléctrico. Y pues ya sabemos que en el sistema estrella es necesario que haya puesta a tierra, si no, pues no funcionaría el sistema estrella. Otro, pues que sirva de referencia para los sistemas de comunicación de onda corta. Y otro que sea capaz de despejar los niveles de sobretensión y sobrecorriente que puedan llegar a existir en la instalación eléctrica y que además pueda llegar a despejar las fallas de descargas eléctricas producidas por los rayos. ¿Mm? La idea es siempre asegurar que se presenten en una instalación eléctrica tensiones tolerables para la seguridad humana y que permitan realizar un sistema adecuado y tener instalaciones seguras. Entonces, este nuevo sistema que se está proponiendo viene pues, de una investigación que ha realizado en el CODENSA en poblaciones cercanas de Cundinamarca y pues realmente pues los resultados están validados y así funciona. Entonces, está La Palma, Caparrapí, Villagómez y Topaití, donde hicieron la validación del método que se propuso. ¿Y por qué? Porque son dentro de la zona de influencia que tiene Codensa, donde trabaja Codensa, pues es el lugar donde más hay una zona ceráutica, quiere decir que es donde más caen rayos en esta parte de Cundinamarca. Entonces está La Palma, estos lugares que están en rojo y amarillo es porque tienen más riesgo de que caiga rayos o descargas eléctricas que afecten los transformadores. Entonces, muchos de las fallas o de los mantenimientos que tienen que hacer en el CODENSA están más o menos en esta zona, por eso lo ponen ahí como un lugar problemático. Esto es un caso de estudio y pues es bueno revisarlo porque la formación no simplemente debe ser solo teoría y datos para que uno se los aprenda, sino que también es importante analizar los problemas que pasan en el alrededor y mirar pues qué se ha hecho para solucionarlos. No sé si alguna vez se han preguntado por qué es que falla a veces tanto la energía o por qué es que a veces tienen que cambiar los transformadores. A veces se cambia porque se necesita aumentar la carga, pero a veces se cambia por el mismo transformador, pues porque se dañó. ¿Y qué lo daña? Pues generalmente lo que lo daña son las descargas eléctricas que son provocadas por los rayos. Entonces, viendo ese problema, viendo que hay tantos transformadores que fallan, entonces aquí ponen un ejemplo. 60.000 trafos en los parques, 15.000 trafos en Cundinamarca y de esos 15.000 fallan 2.000, o sea que les fallan el 60% de los transformadores. Es una inversión bastante costosa teniendo en cuenta que eso implica el transformador y toda una cuadrilla para ir a instalar el transformador. Entonces ustedes saben que una cuadrilla mínimo son dos operarios y un ingeniero dedicados a que simplemente hagan esa instalación. Entonces estar cambiando todo eso, pues aquí lo ponen ellos como que son 1.489 millones de dólares al año. Entonces eso causa una pérdida en la empresa y pues que los grandes esfuerzos y los labores por parte del personal operativo para restablecer el servicio. Entonces sabe que cuando se va al servicio, pues el cliente llama inmediatamente y quiere que le arreglen el tema de la energía eléctrica ya, o sea, de ya para allá. Desafortunadamente, pues eso lleva un tiempo. Hay que ir, hay que revisar cuál fue el daño,
Si se quemó el transformador, hay que ir por un transformador o solicitarlo a la empresa, esperar a que llegue el transformador. Después de que llegue el transformador, hay que ir a hacer las desconexiones. Toca, después de que se abren los circuitos, desmontar el transformador que se dañó, luego subir el transformador. Y en la parte rural, pues pasa esto, vea. Es de difícil acceso, no es fácil, y hay que servirse de todos los medios que se encuentren para poderlo hacer. Muchas instalaciones de estas toca hacerlos manuales, porque los transformadores están metidos dentro de las fincas, dentro de las veredas, y pues toca es hacerlo de forma manual. Entonces ese esfuerzo pues es complicado. Y básicamente pues la incidencia de las fallas en los transformadores se deben generalmente por la descarga atmosférica de los mismos. Y pues uno de los mejores sistemas para evitar esos daños, pues están con la puesta a tierra. Entonces, la puesta a tierra, ¿qué es lo que debe hacer? Entonces ya les había dicho, garantizar las condiciones de la seguridad de los seres vivos, tanto pues humanos como animal, incluso vegetal, permitir a los equipos la protección y despejar las fallas de forma rápida, servir son las mismas que les dije, servir de referencia común al sistema eléctrico, conducir y disitar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayo, y realizar una conexión de resistencia a tierra y punto de referencia para los equipos. Entonces esta es la configuración normal de un montaje, ¿no? Pues aquí ya podemos empezar a reconocer cosas. Es una derivación donde tengo aquí pues, mis conectores bimetálicos, donde está conectado aquí ya los cortacircuitos, conecto a mi transformador trifásico, que se ve que es fase 1, fase 2, fase 3, es trifásico, que está montado en unas crucetas o en unos soportes, y que llega a mi transformador. Y que el transformador, pues estoy conectando aquí directamente a tierra. Entonces tengo el electrodo de la varilla y está el conductor de tierra. Esta es la instalación normalita de un transformador. ¿Sí? Transformador conectado a tierra, y la tierra ¿dónde nace? Nace donde está el transformador. ¿Para qué? Para conformar nuestro sistema estrella. Entonces esta es una vista de perfil, esto ya es un DPS, donde va conectado a tierra, está completamente conectado. Este es el sistema tradicional, ¿no? O sea, el que estamos viendo aquí es este sistema tradicional. La otra propuesta, ¿cuál es? La del sistema de puesta a tierra Carson. Pues realmente se sigue aplicando mucho pero este de Carson pues es una propuesta que se está aplicando en Cundinamarca, y pues es importante también conocer qué hay de nuevo, ¿no? Porque pues no nos podemos educar en lo antiguo sino en lo nuevo. Entonces es el mismo sistema de puesta a tierra, si miran, es la misma conexión, solo que tenemos ahora dos electrodos, y donde se estima que el conductor de tierra es un conductor, que la tierra es un conductor perfecto. Entonces se estima que cuando cae una descarga, la tierra pues no va a tener una distancia, sino que va a ser una forma de descargar que tiene una longitud infinita. Es decir, que como el conductor de tierra se está estimando que es como la tierra se estima que es un conductor perfecto, el rayo se estimaría que el rayo se va a bajar toda su potencia y se va a descargar y la va a disipar a tierra. Es decir, que el rayo se va a descargar totalmente a tierra, y pues esa energía se va a disipar de tal forma que no sufra ninguna persona en la superficie algún accidente, ni que los equipos tengan que sufrir accidentes, ¿sí? Los equipos no van a ser impactados. Y que hay una distancia mínima que se debe calcular, y esto pues obviamente enterrado bajo tierra. Pues como y pues precisamente esto hace años pues lo miré buscando unas imágenes que fueran
como muy fáciles de ver, muy visuales desde la parte superior. Y pues aquí es donde se ve cómo se hace. Por ejemplo, aquí podemos verificar cuál es el empalme que se hace y la retención de dos líneas de media tensión. Entonces, como el cable a veces no pasa completo, hay que hacer retención y hay que hacer la derivación para unir los cables, ¿sí? Cuando se unen dos circuitos. Esta es la forma como se hace la unión de los circuitos en media tensión. Del poste se hace la retención, que es este, ahorita lo vamos a ver, y aquí se deriva para que haga el cruce hacia hacia el otro circuito. Así es que normalmente se derivan este tipo de circuitos. Y la derivación, pues ya sabemos que la hacemos directamente, aquí está hecha directamente con los bimetálicos para el transformador, y aquí pues la conexión a tierra. Por aquí la varilla a tierra y las salidas pues de baja tensión serán acá. Miren acá. Entonces, supuestamente con este nuevo sistema se deberían garantizar que una puesta a tierra que tenga 80.1 ohmios con una varilla normalizada, con este sistema se garantizaría que se baje hasta 8,5 ohmios, ¿sí? Hay una reducción del 90%. Y que de 247 ohmios se llegue a disminuir hasta 3.5 con una reducción del 98.0, el 98%. Entonces, esto para transformadores trifásicos y esto para monofásicos. ¿Y cómo se comprueba eso? Pues la única forma es esta. Miren que este es un telurómetro, donde haces una medición inicial y después se hace la medición final aplicando este método de puesta a tierra tipo Carson. Ya aquí también. Bueno, ¿y en qué consiste eso? Pues la instalación es muy parecida a la de la puesta a tierra. Se abren los huecos para instalar dos varillas. Aquí se ponen dos varillas. Por eso están abriendo de esta forma. Abren aquí y las conducen por aquí. Y lo que se quiere evitar son estas tensiones de transferencia. Entonces en el RETI, en la norma, se nos establece que el voltaje de toque tolerable está previsto por 1.5, que sería una constante que está determinada por la resistencia del cuerpo humano y la tolerancia, por ρ, que es la constante del material, más 1000 ohmios, que se estiman que es la resistencia del cuerpo humano, medida en ohmios, multiplicado por 0.16, dividido entre la raíz de el tiempo en segundos que dure la descarga. Y para la tensión de paso, esto es la tensión, el voltaje tolerable o el voltaje de contacto, de toque, y la tensión de paso tolerable, pues ya es por 6 por ρ más 1000, igual a 0,116 sobre el tiempo en segundos. Bueno, este es el modelo matemático que sacaron con la ecuación de Laplace para poder hacer ese cálculo. Pero bueno, nos vamos a detener ahí nosotros. Esto también es el cálculo matemático. ¿Y a qué se llegó la determinación? ¿O cómo se instala este sistema? Pues para que ustedes, cuando les digan, bueno, sistema de puesto a tierra Carson, vamos a instalarlo tipo Carson, usted más o menos se haga una idea. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hacen dos bajantes de tierra. Entonces, una vez del transformador, que va puesta a tierra, la puesta a tierra del transformador va por una bajante, y la puesta a tierra que va desde los DPS va por la otra bajante. Cada uno llega a una varilla
y pues se enterrarían dos varillas, ¿no? Las dos de 2.4 metros por 5 octavos como mínimo, y se hace la unión del conductor en la parte inferior con cable 4AWG para garantizar la conducción entre las dos varillas. Pues esa es la idea de esta configuración, ¿no? Que se entierran dos varillas y pues se supone que las dos varillas van a mitigar o van a permitir que haya mayor disipación de corriente eléctrica o de tensión. Y como mínimo entre las dos varillas tiene que haber 2.4 metros, como mínimo. Entonces sería 2.4 metros la varilla y 2.4 metros. ¿Por qué? Porque la varilla se supone que tiene una incidencia en la disipación que está dada por la misma longitud que ella tiene. Entonces ella empieza a disipar las cargas en ese radio, 2.4 metros. Entonces, pues para que no incidan las dos, la una con la otra, y se pierda el modelo. Entonces eso es lo que están proponiendo ahí. Bueno, aquí presentan cómo sería la tensión de contacto máxima que habría y cuál sería, pues estos son los estudios que ellos presentaron para avalar el proyecto. Pues detenernos en todas estas gráficas, pues sería explicarlo, pero pues tampoco es la idea. Entonces aquí pusieron unos ejemplos, y pues esos ejemplos de esos que se vale cómo es que la puesta a tierra funcionaría. Entonces supuestamente con el sistema tradicional, estas serían las resistencias que les dan, y con el sistema de puesta de tierra de Carson, estos son los sistemas que dan. La norma nos exige para subestaciones eléctricas tener menos de 10 ohmios en la resistencia de la puesta a tierra. O sea, cuando uno mira con el telúrometro, debemos medir menos de 10 ohmios en subestaciones eléctricas. Eso también lo dice el RET. Entonces, tenemos acá. Pues en el artículo 15 vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con respecto a la puesta a tierra, para que lo recuerden. Bueno. Y aquí vamos a encontrar el apartado donde dice valores de referencia de resistencia de puesta a tierra. Entonces, en estructuras metálicas y torrecillas metálicas de línea de redes con cable de guarda, es decir, las torres que se encuentran en el exterior, las torres que ustedes ven grandes de media tensión, esas torres, pues el máximo de resistencia que se aprueba es 20 ohmios, ¿sí? Cuando se hace la puesta a tierra. Para sus subestaciones de alta tensión y alta tensión se debe garantizar 1 ohmio de resistencia, es un valor muy bajo. Para subestaciones de media tensión son 10 ohmios, es decir, pues subestaciones de media tensión o pues los transformadores de media tensión, cuando hacemos la derivación. Y para la protección contra rayos, pues tenemos 10 ohmios también. Para el punto neutro de la acometida, en baja tensión, se aceptan que tengamos 25 ohmios. Y para la red de los equipos electrónicos sensibles, es decir, comunicaciones,
se aceptan 10 ohmios como máximo, ¿sí? Ese es el valor máximo que nos acepta la normatividad para esos tipos de instalación. Está en la tabla 15.4 para que revisemos ese capítulo y lo tengamos en cuenta. Es importante conocer esos valores porque pues, son los que nos van a permitir hacer una instalación adecuada. Entonces, basados en esa referencia, y miren que en el CODENSA pues, se rige en eso, la normatividad exige una impedancia de tierra menor a 10 ohmios, entonces hay que garantizar esos 10 ohmios, y pues con este sistema de puesta a tierra que están implementando, pues aquí miren que todos los valores están por debajo de los 10 ohmios. Quiere decir que esto nos permite cumplir con la necesidad que nos exige la norma. Miren aquí el uso del telurómetro. $2.86 ohmios en ese punto. Y es pues aquí ya unas conclusiones de lo que permitió este aprovechamiento. Entonces acá es otro método, es un método que se usa ya en la zona, en el área rural, donde se puede evidenciar cómo utilizando dos varillas pues se mejora la conducción de la puesta a tierra. Que si eso se puede usar aquí en la ciudad, sí, claro, se podría usar, pero pues como aquí en la ciudad, entre comillas, no tenemos tantos problemas de conductividad eléctrica, entonces pues no, pues se aplica lo normalito para una casa, con una sola varilla. Además porque recuerden que se incrementan los costos para los clientes y pues generalmente los clientes no están dispuestos a pagar dos varillas cuando la norma dice que solo tiene que ponerse una como mínimo. Entonces hay que tener en cuenta eso, pues para también cuando tenemos nuestras instalaciones eléctricas. Esto porque ya lo está haciendo Codensa y pues ellos deben garantizar y evitar daños en sus transformadores, porque pues como lo vimos ahí, tener el 60% de los daños, pues mitigar ese valor, eso es mucho dinero. Entonces es importante tener ahí claro eso. Entonces, tenerlo en cuenta porque es necesario esa, esa mejora que están proponiendo ahí. Y pues porque ustedes los van a de pronto a tener que vivir con sus instalaciones. Siempre vamos a tener que estar pendientes con esos elementos. Y la puesta a tierra es básicamente uno de los elementos más primordiales para eso. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Y recordemos el artículo 15, que es el que nos habla de todo lo que es la instalación de puesta a tierra. Entonces aquí tenemos las fórmulas que nos llevan a ese cálculo de la puesta a tierra, que sobre todo cobran mucha importancia ahora que estamos viendo la parte de media tensión. Entonces es el método que necesitamos para poder hallar esa resistencia mínima que nos exige la norma. Y recordarles cómo es que se instala esa puesta a tierra, ¿no? Cuando nosotros hacemos una instalación eléctrica debemos asegurarnos que las bajantes y las varillas, cada una lleva su electrodo de puesta a tierra para permitir que las descargas vayan a tierra y se disipen en el terreno. Y que también los otros sistemas llevan su puesta a tierra
y la llevan de forma adecuada, de tal forma que se disipe cualquier falla de los equipos. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí tenemos la conexión estrella. Aquí semejando un transformador y aquí se entrega al sistema. Esto está totalmente prohibido por la norma y mire que lo ponen explícito y lo tachan con una línea roja, precisamente porque la importancia que tiene. O sea, no se permite que una sola varilla sirva de referencia para varios sistemas. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad. No suple las necesidades de dispersión de energía para todos los sistemas. Entonces, esto no sirve. Y tampoco se permite que todos los sistemas tengan varillas independientes y que no estén conectadas. Si no están conectadas, estamos causando una diferencia de potencial entre cada uno de los sistemas y lo que sí estamos creando es un potencial accidente por diferencia de potencial entre los diferentes sistemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues miren la fórmula está acá, ¿sí? La máxima tensión de contacto, 116 sobre el tiempo, el voltaje en AC. Y tener en cuenta algunos electrodos que se pueden utilizar. Entonces, de los electrodos que podemos utilizar, tenemos varillas en cobre, en aleaciones de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, acero con recubrimiento depositado de cobre, lo que llaman varillas enchaquetadas. ¿Cuál es el tema con esto? Que deben cumplir con los diámetros que están establecidos. Si se cambia el material, hay que verificar que la norma me pide unos diámetros, pues la conducción del cobre es mejor, pero los otros materiales pueden funcionar, pero hay que tener en cuenta que primero que todo que cumplan con los diámetros que exige la norma para esos materiales y que estén certificados por un laboratorio, o sea, que se le hayan hecho las pruebas que me garanticen que funciona de forma adecuada. También recuerde que se podían usar tubos como electrodos. En algún momento cuando veíamos el tema de tuberías, veíamos que habían algunos tubos que se podían usar como conductor de puesta a tierra. Entonces hay tubos de cobre, de acero inoxidable y de acero galvanizado que se pueden utilizar como conductores de puesta a tierra. Entonces tengan en cuenta eso para, pues porque van a haber proyectos en que de pronto les den un plano y pues usted diga que no se puede usar y pues resulta que la norma sí lo permite. También se pueden usar flejes o cintas sólidas que permitan hacer un electrodo de puesta a tierra. También pueden ser en cobre, en acero inoxidable o cobre zincado. Y cables trenzados, que son los que usamos como conductores, cobre o cobre estañado o acero galvanizado en caliente, y también debe tener un diámetro específico según la norma. Esto aquí en Colombia casi no se usa, usamos es cable de cobre. Y el alambre redondo pues es cable de cobre con el diámetro de 8 milímetros o de 10 milímetros, acero galvanizado, acero inoxidable y acero recubierto de cobre. Y las placas sólidas que vienen con cobre y acero inoxidable. Listo, eso sería para que recordemos un poco lo de las puestas a tierra. Y aquí en las subestaciones eléctricas pues cobra más importancia porque ya tenemos que garantizar 10 ohmios como máximo en la puesta a tierra, en la resistencia de puesta a tierra, y además debemos tener en cuenta que estamos jugándonos la seguridad de toda la instalación.
Entonces, cuando ya hablamos de una subestación eléctrica, estamos hablando de que hay varios usuarios que se pueden perjudicar. Es diferente la subestación eléctrica de, bueno, la acometida eléctrica de una casa apartamento, que usted simplemente, pues si hay una falla puesta a tierra, muy posiblemente se dañen los equipos, pero también puede haber un riesgo de que mueran personas, ¿sí? Hay muertes que se han podido evitar porque hay descargas eléctricas en una casa que desafortunadamente eh, se dan porque no se tuvieron las suficientes precauciones al construir la puesta a tierra. Y eso pasa en las instalaciones residenciales, donde el cliente pues simplemente no hace las inversiones necesarias y lo que se hace es que los clientes invierten en el menor costo y a veces ni siquiera ponen la varilla de puesta a tierra. O hay personas que no ponen su varilla de puesta a tierra de 2.44 porque vale como 120.000 pesos y ponen una de 150 o de 1 metro, 1,50 de 1 metro, generalmente la ponen. Ponen una de 1 metro que vale la mitad, pues porque el cobre desafortunadamente es costoso, y la dejan así. O hay otras personas que se creen muy vivas, entonces lo que hacen es enterrar el cable, ponen el cable bajando desde el transformador y le echan tierrita por encima y ya, lo dejan así y creen que pues ya con eso es suficiente, porque pues no le ven la utilidad a la puesta a tierra. Nosotros como electricistas sí vemos la utilidad y sabemos de la importancia que esto tiene, entonces por favor hagamos la instalación como se debe para evitar accidentes y para cumplir pues con nuestra normatividad y ser éticos en nuestro trabajo. Es la invitación que yo les hago ahí. Y pues aquí también van a encontrar pues como en el artículo 15 vamos a encontrar, bueno, aquí está como el sistema, este es el sistema temporal de puesta a tierra y está pues las conexiones que se deben hacer para los lineamientos que tendríamos que tener en cuenta para la puesta a tierra, tanto en conexiones de subestación y el sistema como debería ir, ¿listo? Para tener en cuenta siempre eso. Entonces acá recuerden siempre nuestra figura de cómo se me pasó. Cómo se debe conectar nuestro sistema. Esta figura no se les debe olvidar. ¿Cómo es que se conecta ese sistema para poder hacer la conexión? Esto es básico y creo que ahí está resumido, pues este super dibujo que yo hice en el tablero, pues está mejor acá. Entonces aquí podemos ver cómo se hace la puesta a tierra en el transformador. Eso nunca se les va a olvidar, la puesta a tierra tiene que hacerse acá y tiene que estar conectada por debajo del DPS, tiene que estar a la carcasa del transformador, al electrodo de tierra del transformador y de ahí sale la tierra para nuestra instalación. ¿Listo? Tengan en cuenta eso porque pues de ahí es donde nace también el neutro de la instalación, ¿no? Entonces sale aquí, sale el neutro, el conductor, llega al barraje de neutro y aquí instalamos la tierra y sale la tierra y el neutro. ¿Listo? En este punto sale la tierra y el neutro. Miren que aquí va combinado, tierra y neutro. Y aquí salen independientes. Es que no se les va a olvidar. Bueno, entonces vamos a ver acá. ¿Cuáles son nuestras acometidas o las opciones de las acometidas según nuestro operador de red?
Entonces, una de las mejores guías que yo les propongo que estén visitando, pues es Linkinormas de Codensa, ¿sí? Entonces, aquí Codensa siempre nos va, pues ya les había mostrado el sitio, ¿sí? Todo esto es de Linkinormas. ¿Qué es eso de la cometida aérea? ¿Sí? Entonces, pues la norma nos define qué es la cometida aérea. Se considera una cometida a los conductores que van en forma aérea desde las redes de distribución hasta un inmueble en el cual se ha instalado una caja para medidores. Entonces miren que aquí nos especifica, las acometidas de baja tensión podrán ser aéreas hasta cargas iguales hasta 35 kilovatios, ¿sí? O sea, de 35 kilovatios hacia allá, ya vamos a tener que instalar una acometida subterránea. Eso de acuerdo al operador de red, ¿no? Porque pues el operador de red puede llegar a variar de pronto eso. Quiere decir que más o menos podemos instalar un cable que soporte corrientes hasta 160 amperios. Entonces, más o menos en un cable número 2, ya nosotros deberíamos pensar que tiene que ser subterránea. O sea, con un cable número 2 ya sería subterránea la instalación, si se supera el cable número 2. Y pues que se debe tener que en esta acometida aérea se debe colocar como mínimo conductores aislados de calibre número 8, ¿sí? Hasta número 4. De 8 a 4, yo le estaba diciendo número 2, no es número 4, ¿listo? Pero tengan en cuenta que también se puede permitir el calibre número 2. Entonces, a partir del calibre número 2, que ya es un calibre considerable, tenemos que pensar en que sea una instalación subterránea. Si no podemos hacer que sea menor a número 2, o sea, que sea por ahí un número 4 o un número 6, si no puede pasar a ser número 4, tiene que ser subterránea. Si ya es un 0, tiene que ser subterránea. ¿Por qué? Por el tema del peso. El peso de la cometida es algo que no se permite, ya no nos da. En un cable un 0 ya es muy pesado. Entonces hay que poner esa cometida eléctrica, habrá que dejarla para que funcione como subterránea. Y la forma de la conexión de los conductores de la cometida a la red de distribución deberá hacerse teniendo en cuenta el calibre y el material, usando conectores apropiados de acuerdo con la norma para las conexiones de aluminio-cobre o cobre-cobre, ¿sí? Entonces hay que usar los conectores bimetálicos. La cometida aérea no deberá sobrepasar el valor del 1% de la regulación de tensión cuando esté conectada a la red de distribución de baja tensión. Eso para comenzar aquí en Cundinamarca. La derivación de la cometida aérea con el conductor antifraude desde la red de baja tensión trenzada o abierta, según se muestra en la normatividad. Ya ahorita vamos a ver la norma, la E218. Y cuando la cometida es exclusiva desde el transformador de distribución, el calibre de los conductores deberá ser tal que la regulación no supere el 3% en la zona urbana y el 7% en redes de veredas rurales, ¿sí? Entonces miren que ya comienza, pues hace unas exigencias diferentes a las que tiene la norma. La llegada a la cometida de los inmuebles se deberá realizar de acuerdo con las normas, y pues estas normas están establecidas en Linkinorma y están publicadas ahí para todos. Entonces miren que hay unas distancias mínimas que ellos sugieren para el tema de la seguridad de las instalaciones. Entonces hay distancias mínimas, quiere decir que una persona no se puede acercar a una distancia más cercana de ahí. O sea, el punto de conexión debe estar como mínimo
a esa distancia. Una persona no puede estar más cerca de esa distancia. Quiere decir que la distancia que tengo desde el piso hasta el transformador, como mínimo será esta. Ya lo vamos a ver ahorita más gráficamente. Entonces, la distancia desde el piso terminado u otras superficies accesibles hasta el punto de entrada de la acometida o hasta la parte inferior de la curva de goteo antes de la entrada es de 3 metros. Recuerden esta curvita que siempre se hace acá, la llamada curva de goteo, ahorita lo vamos a ver ya en detalle. O sobre la vía pública en áreas residenciales y comerciales sin tráfico de camiones 3.60. Sin tráfico. Tengan cuidado acá porque las acometidas aéreas deben cumplir mucho con esto. Si es una calle peatonal, se permite que sean 3.60, o sea, el punto donde pasa, o sea, aquí, como si esto fuera peatonal, desde el piso hasta este punto más bajo del cable, 3.60. Sobre vías públicas, calles de servicio, áreas de estacionamiento con tráfico pesado, 5.50. ¿Por qué? Pues porque tenemos que asegurar que si pasa un camión de la basura acá, una volqueta o una tractomula, pues no se vaya a llevar los cables, que es lo que a veces pasa. Muchos de los accidentes que han habido con las acometidas eléctricas o con los postes, que incluso a veces arrancan las líneas de teléfono, las líneas de energía eléctrica, es que pasan una tractomula por una calle peatonal y no se dan cuenta que el cableado les va a estorbar, y es donde empiezan los accidentes, y eso ha pasado ya, ¿sí? En cuanto al ducto, el ducto de la acometida aérea se iniciará en el capacete, donde los conductores entran al inmueble y llegarán hasta la caja de medidores. Entonces miren que siempre se menciona ese famoso capacete. El ducto de la acometida aérea deberá cumplir con los siguientes requisitos. Entonces, miren los requisitos que tenemos acá. Debe ser hermético, o sea, el ducto es este pedacito de tubo. Este es el ducto de entrada, que va desde el capacete, como les decía hace un rato, hasta el medidor. Debe ser hermético, el calibre mínimo debe ser 3/4, ¿sí? Mínimo es porque tiene que ir la fase del neto de número 8. En tubo metálico galvanizado tipo IMC o rígido para instalación empotrado hasta la caja del medidor. En lo posible tiene que estar empotrado. No podrá tener derivaciones ni perforaciones desde el inicio hasta la caja del medidor o armario de medidores. Claro que si hay tubos, si la distancia supera los 3 metros, que es lo que tiene un tubo IMC, pues la única forma es poner una unión roscada, pues el tubo IMC roscado, ¿no? Entonces la única forma es poner una unión roscada para garantizar que ese tubo cumpla con la norma, ¿sí? No puede ser otro tipo de empalme, tiene que ser igual. Nosotros ya sabemos que tenemos que empalmar lo que es tubo IMC con curvas, con uniones IMC, y no puede tener derivaciones, es un tubo que va directo desde el capacete hasta el medidor. Deberá estar incrustado en muros, con excepción a las paredes prefabricadas donde podrán ir superpuestos a partir del punto de la entrada del tubo a la edificación. Entonces, por eso les mencionaba que en lo posible tiene que ser que vaya por la pared, que esté empotrado en la pared, pero pues hay unas excepciones que ya contempla la norma. Y para estas acometidas, pues se puede utilizar tipos de cables. Entonces hay cable, el que más se utiliza es el cable con neutro concéntrico para nuevas instalaciones. Entonces para las instalaciones se permite hacer instalaciones donde se han encontrado fraudes o se realicen normalizaciones. La acometida se hará en cable con neutro concéntrico para las monofásicas y bifásicas, ¿sí? Y cable trenzado para las trifásicas, cuyas características de los cables se muestran en la normatividad ET 112. Entonces, los calibres de los cables de cobre trenzado para acometidas trifásicas pueden ser solo estos, ¿sí? Para trifásicas. 3 número 8 más un 10, o sea, 3 número 8 más un 10,
¿sí? Quiere decir tres fases en número 8, más el neutro en 10. 3 número 6, o sea, esos son los diferentes juegos, ¿no? 3 cables de número 6 más un número 8 para la Tierra, o 3 número 4 más un número 6 para la Tierra, y 3 número 2 más un número 4 para el neutro, para la Tierra no, perdón, para el neutro. Estos son 3 fases más un neutro. Y los calibres de los cables de cobre con neutro concéntrico normalizado, pues serían, este es trenzado, y los que son concéntricos, pues serían 2 número 8, o sea, pues porque es monofásico, ¿no? 2, 8, 2, 6, 2 número 4, 2 por 10 milímetros y 2 por 16 milímetros. Y para las bifásicas, pues 2 número 8 más un 8, 2 número 6 más la Tierra, el neutro en 6, 2 número 4 más el neutro en 4, y pues ya estas son las normas IEC. ¿Sí? Lo que cambia aquí es lo mismo, solo que aquí es en calibres, en milímetros, y aquí en calibre AWG. Entonces miren que ahí la norma nos está especificando qué tipo de cable se debe usar. Y pues hay que respetar la medida, la exigencia que nos está haciendo de la caída de tensión. Entonces miren que la caída de tensión que nos estableció acá, pues la norma nos habla de el 3% para acometidas, pero miren que aquí Copensa nos está solicitando y nos está especificando que debe ser del 1% para esa caída de tensión, pero pues aquí está también establecido cuando la acometida es exclusiva desde el transformador de distribución. El calibre de los conductores debería ser tal que la regulación no supere el 3%. Eso no lo dice la norma, ¿cierto? O sea, ahí no nos está diciendo nada claro, porque nosotros sabemos el 3%. Cuando se deriva directamente del transformador. Y los conductores para la acometida aérea, pues que se permiten. Entonces, aquí nos presentan en esta tabla los calibres máximos. ¿Sí? Ahí está. Calibre máximo para la entrada, la carga, según la carga contratada en kilovatios, pues calibres número 2, 4, 6 y 8, máximo. Entonces miren que aquí nos dicen neutro concéntrico, es decir, monofásicas, aquí están, monofásicas, 2 número 8, 2 número 8, 2 por 6 y 2 por 6. Y para las cargas monofásica trifilar, es decir, la que llamaron bifásica, cuando tenemos trifilar, pues tenemos 2 número 8 más la Tierra, 2, 6, 2, 4 y 2, 4. Y para bifilares, pues 2 número 8 más el 8, 2, 8 más el 8, 2, 6 más el 6 y 2, 6 más 6, dependiendo la carga instalada. Y en trifásica, pues serían los 3 conductores más la Tierra, 3, 8 más el 10, 3, 8 número 8 más el 10, 3 número 8 más 10, 3 número 6 más el 8, 3 número 4 más el 6 y 3 número 2 más el 6. De acuerdo a estas cargas que están contratadas, ¿sí? Eso es lo que a nosotros el operador de red le vamos a solicitar. La carga que se le pida, él nos la va a entregar y podemos instalar máximo estas cargas. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga contratada, si se dan cuenta, si nuestra carga supera los 25 kilovatios, pues muy seguramente ya nos van a decir, ya tiene que usar es una trifásica, ¿sí? Para tener en cuenta eso. Y el operador de red generalmente cuando tenemos este tipo de cargas hay que verificar si necesitamos trifásica o no.
Entonces aquí vamos a hacer una cosa, vamos a tomar un descanso porque pues es solo literatura y ahorita vamos a continuar con las conexiones que nos da Codensa y todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para esa acometida aérea. ¿Listo? Entonces, tomemos un descanso. Nos vemos a las 7:45. ¿Listo? Para que pues, tengan ahí la oportunidad de descansar.